El Comité por la Libertad de los Presos Políticos presentó un balance tras la reciente aprobación de la ley de amnistía considerada restrictiva e insuficiente. La organización informó que 29 personas fueron excarceladas este fin de semana. Sin embargo, denunció que más de 600 ciudadanos continúan privados de libertad. Señalaron que la mayoría de quienes recuperaron la libertad lo hicieron bajo medidas cautelares, una situación que afirman no cumplen, en este caso, con lo establecido en la ley, considerada para garantizar la libertad plena y sin restricciones. Oliver Fernández, periodista permanente de NTN 24 en Caracas, con toda la información. Oliver, adelante, buena tarde. Sí, así es, muy buenas tardes, gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela, donde los familiares de los presos políticos y distintas organizaciones como Provea y también el Comité por la Libertad de los Presos Políticos decidieron realizar una rueda de prensa para ofrecer un balance de lo que ha sucedido con la ley de amnistía y también las personas que han sido excarceladas y cada uno de estos casos que de manera no fueron tomados en cuenta. Vamos a conversar con Maciel Cordones, quien es madre de uno de los presos políticos, y ella nos hablaba algo que bueno, que es importante para cada una de las madres de los presos políticos, porque decían que sus hijos no fueron entregados para que les ocurriera esto al Estado venezolano, en el caso de él por ser militar. Coméntanos qué es lo que está pasando con... Buenos días, gracias por escuchar. Bueno, mi nombre es Maciel Cordones, soy la madre del teniente del ejército José Ángel Barreno Cordones, quien está involucrado en la causa Gedeón. Fue detenido el 10 de mayo del 2020. Solo tenía 2 años de graduado. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que por los medios veo que fue detenido el sobrino de Cliver Alcalá Cordones porque venía a matar a Maduro. Yo, quedé como que no puede ser. Dije, si mi hijo está para defender su patria, está para lo que él estudió, para lo que le gusta. Pero así salió en los medios y así fue que me enteré, donde en ese momento no entendía muchas cosas, donde en ese momento clamé tanto a Dios y a la vez le dije, ¿por qué no estás? ¿Por qué no existe? Y me vino a la mente ese recuerdo cuando el 8 de agosto del 2014, que me toca entregarlo en la academia, cuando estábamos en ese teatro, el comandante para ese momento, no tengo el nombre, dijo, ustedes lo parieron para entregárselo al Estado, hasta aquí llegaron ustedes, ya son nuestros, mi hijo con 16 años de edad, y le pregunté, Dios, para eso se lo entregué yo al Estado de Venezuela, para que mi hijo sufriera tantas torturas, para que mi hijo sufriera tantas vejaciones, porque desde el primer momento que entró a la academia militar le decían que era sobrino de un traidor. Lisset, en cuanto al balance que puedes ofrecer, son 29 personas las que supuestamente salieron este fin de semana y son más de 600 personas o 900, porque hay muchos desaparecidos que ni siquiera estaban registrados y que ahora vieron la ley de amnistía y están saliendo para tratar de buscar la posibilidad de que sus familiares puedan salir en libertad. Sí, nosotros y otras organizaciones de derechos humanos hemos estado trabajando full en las últimas semanas porque efectivamente estamos recibiendo muchas nuevas denuncias de personas que habían sido detenidas hace 1 año, 2 años, 3 años y que no habían denunciado por miedo. Pero ahora, ante la ley de amnistía, creen que es importante denunciar su situación, que su familiar se reconozca como un preso político, una detención arbitraria, y poder entonces así acogerse a la ley de amnistía. Creo que a raíz de la rueda de prensa que acaba de dar el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que lo más preocupante de lo que ellos acaban de denunciar es que estas liberaciones que ocurrieron el fin de semana, cuando ya la ley estaba promulgada, publicada en Gaceta Oficial, es decir, plenamente vigente, todavía hay personas que fueron liberadas con medidas cautelares, es decir, no se está aplicando la ley tal como establece, que deberían estar todos con libertad plena. Bien, muchísimas gracias entonces a Lisset González, ella es coordinadora, aparte de lo que tiene que ver con la organización Provea, que se encarga justamente de defender los derechos humanos en Venezuela y también de registrar a las víctimas de violación a los derechos humanos. Nosotros con esta información vamos a retornar a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Una buena tarde para ti y para todo el equipo, Oliver, en Caracas, en Venezuela. Seguimos en Venezuela. Esta madrugada continuaron las excarcelaciones de presos políticos que permanecían en poder del régimen de Delcy Rodríguez. Tras la aprobación de una amnistía, aunque es una medida incompleta, el dirigente del Comando con Venezuela en el municipio Miranda del estado Trujillo, Lewis Mendoza,
fue dejado en libertad plena. Su secuestro hace casi 5 meses marcó una cruel demostración de la inclemencia del régimen venezolano. El desgarrador llanto, los gritos de su hija de tan solo 9 años no bastaron para disuadir a los agentes de la dictadura que en ese momento se lo llevaron. Es el grito de una infancia robada por el chavismo. ¡Me arruinaste mi infancia! A su corta edad fue salpicada una noche del mes de octubre de 2025 por el brazo opresor del régimen de Venezuela. ¡Me amo mucho, papá! ¡Me amo mucho! ¡Por favor! Mientras los uniformados detenían a su padre en las inmediaciones de su residencia, la niña de 9 años, indefensa, acudió a la justicia divina, a la que viene del cielo. Le pidió a su ángel de la guarda que le protegiera a su papá. Lewin Mendoza, injustamente detenido por 4 meses, hoy ya puede reencontrarse con su hija y despertarla de la pesadilla que durante semanas vivió, una separación que había sido ordenada por el régimen. Mendoza había sido detenido en el estado Trujillo por ser activista y dirigente del partido 20 Venezuela, de la líder de la democracia María Corina Machado, una organización política y cómoda para el poder en Miraflores. Seguimos revisando las excarcelaciones de las últimas horas en Venezuela. Este domingo también fue liberado sin restricciones el dirigente de 20 Venezuela en el estado Vargas, Juan Freites, luego de 2 años y 1 mes de injustificada prisión por razones políticas. Tan pronto recobró su libertad, Freites acudió a las afueras del centro de torturas del Helicoide en Caracas para acompañar a los familiares que siguen exigiendo el regreso de todos. Yo fui liberado bajo la ley de amnistía, una libertad plena sin restricciones. Y así como yo fui liberado sin restricciones y con libertad plena, deben ser liberados todos los que quedan. Y esta lucha no puede ni desfallecer ni disminuir a medida que vayan escarcelando y liberando cada uno de los que quedan. Más bien tenemos nosotros el reto de que esta lucha se convierta en un movimiento cívico que pueda unir a toda Venezuela en una sola voz. Y con corte a las 6 de la tarde de ayer, la ONG Foro Penal había logrado verificar la liberación de 23 presos políticos durante la jornada del domingo. Otras excarcelaciones ocurrieron esta madrugada a la espera de cifras confirmadas. Entre ellos, los 3 funcionarios de la policía del estado Zulia que prestaban servicio como escoltas del ex candidato Manuel Rosales y estaban detenidos por razones políticas desde hace 1 año y medio. Del centro de torturas El Rodeo 1 salieron libres los comisarios Armando Fusil, Richard Corona y Robin Colegio. Tras la aprobación de la amnistía y a pesar de que su solicitud del pasado viernes no ha sido atendida, el gobierno de España insiste en pedir a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez, encargada ahora del régimen en Venezuela. La controversial propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez surgió tras la visita del expresidente Zapatero, aliado de Sánchez, hace 2 semanas a Caracas. Para la convivencia democrática y la paz. Que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Porque si el actual gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara de que esa es la vía correcta, de que si se siguen dando más pasos en esa dirección, la Unión Europea seguirá dando más pasos. Y también necesitamos tener una interlocución política a la altura de lo que quiere España. Entre tanto,
en el centro de torturas de El Rodeo 1, al menos 200 prisioneros políticos mantienen la huelga de hambre que iniciaron este fin de semana. La mayoría de ellos, militares y policías detenidos de manera arbitraria, exigen ser tenidos en cuenta en la amnistía aprobada recientemente o alguna medida que les permita regresar al seno de sus familias luego de años de arbitraria detención. En la parte externa del penal, familiares también permanecen en vigilia y acompañando la protesta hasta lograr las liberaciones. Los presos políticos van alrededor de 213 presos políticos. El régimen anunció hoy que comenzaron los trabajos de remodelación en el helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, con el fin de transformarlo en un supuesto centro social. El 30 de enero, Delcy Rodríguez, encargada del régimen, anunció la conversión del que aún es considerado el centro de torturas más grande de América Latina, en medio de fuertes presiones desde Washington. Sin embargo, aunque las obras ya iniciaron, hay dudas sobre hasta cuándo el régimen mantendrá arbitrariamente tras las rejas a decenas de dirigentes y activistas políticos solo por cuestionar las atrocidades cometidas por el régimen. A la familia policial hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería y hoy podemos decir que en menos de un mes el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución. Entre tanto, el canciller del régimen, Iván Gil, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, volvió a hablar de la supuesta reconciliación que, según ellos, buscan impulsar sin mencionar la exclusión de disidentes de la llamada Ley de Amnistía. Hoy trabajamos en un proceso de reconocimiento de heridas, de perdón y de reencuentro. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática 2026, recientemente aprobada, es un instrumento orientado a consolidar la paz y la reconciliación nacional tras los ciclos de violencia política recientes, garantizando seguridad jurídica y justicia restaurativa sin permitir impunidad en delitos graves como lesa humanidad, homicidio intencional o acciones contra la soberanía.